Bueno, vamos a seguir con la última parte de la unidad 1, donde consta de los puntos 5, 6 y 7. La estructura temporal, precisión, frecuencia, forma de presentación, condiciones de la información, la ética en el uso de la información, relevancia, oportunidad, pertenencia, confiabilidad e integridad. La estructura temporal, precisión, frecuencia y forma de presentación. Se refiere al tiempo que nos llega la información, la cual puede ser utilizada de primera mano y se toman decisiones en el momento, o como consecuencia de ciertas acciones de carácter repetitivo que permiten al decididor de la información actuar con un comportamiento similar en el tiempo. Continuamos. Estructura temporal, precisión y frecuencia. Lo podemos clasificar en información histórica, información actual, información predictiva. La información histórica se refiere a acontecimientos ya ocurridos y sirve fundamentalmente para hacer comparaciones con la información actual. Por ejemplo, el volumen de recaudación de impuestos en comparación con el año anterior, el grado de cumplimiento de los contribuyentes con sus obligaciones. ¿Qué es la información actual? Es la que se refiere a sucesos que están ocurriendo recientemente. En información actual, la que surge diariamente. Por ejemplo, las ventas del día a día, en los cobros del día, y también las que se refieren a los periodos inmediatos. Ventas del mes en curso. Y la información predictiva es la elaborada suponiendo que va a ocurrir determinados hechos o circunstancias en el futuro, o sirve para efectuar previsiones y para planear determinadas acciones. Por ejemplo, es posible prever la mayor producción que se podría realizar de un producto si cambia una máquina por otra más moderna. La precisión está referida a la exactitud de la información, es decir, que la misma coincide con los hechos o circunstancias que informan. Decimos que la información es precisa cuando no tiene error y no produce dudas en quien la utiliza. Por ejemplo, conocer el volumen de recaudación por un impuesto, un tributo, la cantidad de mercaderías que se tiene en stock en un almacén de barrio, etc. La precisión está relacionada al control, dado que si existen sistemas de control, es más probable que no se produzcan errores y en consecuencia la información sea más precisa. La frecuencia es la cantidad de veces que una información es solicitada. Hay información frecuente e información no frecuente. La información frecuente es aquella que se elabora en forma periódica, como por ejemplo las ventas mensuales de los productos. Y la información no periódica o no frecuente es la que es requerida en algunas circunstancias. Por ejemplo, deseamos vender una moto, queremos saber cuál es el precio del mercado de la misma o cuánto hemos gastado en reparaciones el último año. En el gráfico inferior ustedes notarán un cuadro donde dice todos o casi todos los días y tiene un valor de 53. De 2 o 4 veces por semana con una frecuencia de 17 veces. Una vez a la semana, 10 veces. Una vez cada 15 días, 4 veces. Una vez al mes, 3 veces. Nunca o casi nunca, 12 veces. Ustedes verán en este gráfico que tiene una línea de tiempo que en cada situación se transforma esa línea de tiempo en la frecuencia, se transmite de esa forma, se representa de esa forma. Forma de presentación. La información puede tener diferentes procesamientos y análisis. Esto está relacionado con los diferentes usuarios de la información. Tenemos una información analítica, una información sintética, una información cuantitativa y cualitativa. La información analítica es representada en forma detallada. Por ejemplo, las compras del mes expresadas una por una y día por día. Citamos como ejemplo
Hoy 5 de mayo, las ventas fueron de 10.000 pesos. En cuanto a la presentación sintética, es presentada en forma condensada, resumida, agrupando los distintos datos. Por ejemplo, las compras del mes de mayo, como indicamos hoy, por un importe total de, digamos, 200.000 pesos. Es sintética, resumida. Ahora, cuando hablamos de una información cuantitativa, la representación de una información cuantitativa es presentada a través de una cantidad, una medida o un valor, es decir, en forma numérica. Se vendieron 20.000 unidades por un importe de 50.000 pesos cada unidad. Y la información cualitativa es representada en términos de las características de un hecho. Siguiendo el ejemplo de las ventas, es cantidad de 20.000 unidades del producto A por un importe de 50.000 pesos cada una. Del total de ventas, un 50% se han vendido en forma al contado y otro 50% en forma financiada con tarjetas de crédito a un plazo de 30, 60 y 90 días. La información puede ser presentada en distintas formas y con distintos formatos. Puede ser representada en forma de texto, en forma de cuadro o en una forma gráfica. En forma de texto es utilizada cuando es breve y sirve para informar un aspecto no cuantificable de la información. Por ejemplo, características de un producto, opiniones sobre el desarrollo de una compañía de ventas, etc. En forma de cuadro es utilizada para información cuantificable y aspectos comparativos. Por ejemplo, el monto de las ventas por mes. Y en forma gráfica permite una visión más global de la información y son de fácil interpretación. En la confección de las mismas debe tener en cuenta algunos aspectos como ser colores a utilizar, tamaño, escala y tipo. Vamos a algunos ejemplos para que ustedes vean cómo es la presentación de un informe de acuerdo si es por escrito, por cuadro o en forma de gráficos. En forma de escrito sobre ventas tenemos, durante el mes de febrero del año 2020, se hicieron ventas por un importe de 13.980 pesos, de las cuales se obtuvo una devolución de los mismos de 3.980 pesos, lo que hace un importe neto de pesos 10.000. Trasladado de estos conceptos, se interpreta que el 59% de las ventas se hicieron en un casco céntrico de la ciudad, el 23% en la zona sur y el 18% restante en la zona norte. Como ven, el texto plasma todos los contenidos del departamento de ventas, la forma en que fueron realizadas esas ventas y la zona en la que fueron distribuidos los productos. Ahora bien, si nosotros de este texto lo queremos transformar en un cuadro de manera tal que sea interpretada esa información escrita, pero en forma gráfica, plasmado en una planilla, lo vemos. Cuadro informativo acerca de las ventas realizadas del mes de febrero 2020 y tenemos los conceptos que son ventas, devoluciones, neto y el porcentaje de ventas que representa. En el casco céntrico se realizó una venta de 8.120 unidades. De esas 8.120 unidades se hizo una devolución de 2.220 unidades, obteniendo un remanente, un neto de 5.900 unidades, que representa un porcentaje total de las ventas para el periodo de febrero de 2020 de 59%. Eso es para el casco céntrico. También tenemos para la zona sur y para la zona norte. Cuando queremos explicar un informe sobre ventas, pero de carácter gráfica, tenemos dos ejemplos de los variados que hay, ¿verdad? Tenemos un gráfico de torta en el cual se plasman estos datos que fueron
escritos en forma de texto y otra en forma de planilla. Y ustedes ven que en el gráfico de torta, en la zona azul, está compuesto por el casco céntrico de las ventas, que representa un 59% del total, en un color naranja, que representa el 23% para la zona sur, y un color gris, que representa un 18% para la zona norte. Esa es una forma de gráficos. Tenemos otro tipo de gráficos que sería como un esquema en el cual, citando no el mismo ejemplo, el 25% es el resultado deseado. El objetivo de ventas de ese 25% está dado por el 10% de cuotas de mercado y el 15% de los nuevos clientes. Ahora, cuando hablamos de las actividades de venta, se desea que de ese 15%, el 20% sean sobre ventas comerciales y de ese 10% representa un 5% de clientes mensuales. Para concluir este concepto, es recomendable estandarizar los formatos. Si la información se presenta cada vez en un formato diferente, eso desorienta a las personas que deben interpretarla. Al estandarizar el formato, la captación de la información se hace más sencilla y rápida. También facilita la comparación de información de distintos periodos. La ética en el uso de la información: relevancia, oportunidad, pertinencia, confiabilidad e integridad. La información es relevante cuando es importante para el usuario de la misma, es decir, es significativa para él. Puede haber mucha información muy valiosa, pero que no necesito en estos momentos y en consecuencia no es relevante para mí. Oportunidad. La oportunidad está relacionada con el momento en que la información es suministrada al usuario. El que necesita la información la necesita en un momento determinado, es decir, en una oportunidad pasada la cual ya no le es útil. ¿Qué es ser pertinente? Por ejemplo, para decidir otorgarle facilidades de pago a un cliente, la información pertinente será la relacionada con ese cliente, con esa persona, y no será pertinente la información referida al total de ventas de crédito al mes para otro tipo de persona. Hay que tener en cuenta que al requerir información es importante especificar con claridad qué información se necesita, bajo qué formato debe ser presentada y para qué finalidad será utilizada. Todo esto ayuda al que elabora la información y evitará errores, pérdida de tiempo y pérdida de dinero en la elaboración de un informe no pertinente. ¿Qué es la confiabilidad? El que recibe una información debe tener la seguridad que la información que recibe no tiene dudas, no tiene errores, es representativa de los hechos y las circunstancias que debe expresar. La información será confiable si al elaborar el informe no se omitieron datos y si se realizó un riguroso control para evitar errores en la misma. Integridad. La información es íntegra cuando es completa en relación con los requerimientos del usuario. Por ejemplo, si tenemos que decidir respecto de la compra de una impresora para tu oficina, solicitará a los distintos comercios información íntegra sobre ella, es decir, se elabora un presupuesto. Esto incluirá las características, técnicas, precios, condiciones de pago, garantía, servicio postventa, etc. Acá en los gráficos ven dos tipos de trabajos, dos tipos de elementos que componen un presupuesto de acuerdo al área en que se desarrolla. Vamos a pasar al tema de desarrollo de la estructura. Los cambios propuestos por el planeamiento se llevan a cabo dentro de una propia organización bajo una estructura dada y presente, la cual puede llegar a necesitar algún tipo de ajustes para que pueda ir acompañando a la organización en su etapa de crecimiento. Como se puede ir apreciando, la estructura de una organización es flexible, debe modificarse a medida que mutan las condiciones del entorno o contexto, donde está inserta,
ya que como vimos, la organización es un sistema abierto que permanentemente recibe la influencia del medio que lo rodea. Está interactuando constantemente con el entorno y de allí que el entorno influye en ella. Ya hemos advertido que el diseño de una organización involucra unas decisiones que hay que tomar. Es decir, especialización laboral es la acción de dividir las actividades laborales en tareas específicas para los distintos puestos de trabajo. Departamentalización, forma en que se encuentra segmentado según el ámbito o destreza laboral. Cadena de mando. La cadena de mando es la línea de autoridad que se extiende desde los niveles organizacionales más altos hasta los más bajos y que ayuda a especificar a quién le reporta a quién. Aquí vemos el ejemplo del diseño de una organización comercial. En la parte superior está el gerente, que es la cabeza de la empresa. Luego tenemos el administrador, que es el encargado de abastecer al gerente y a la vez transmitir decisiones y directivas del gerente a los subordinados. Debajo del administrador tenemos el área de producción, venta y asistencia técnica. Cada uno, como su nombre lo indica, se ocupa de una esfera dentro de la organización comercial, pero se retroalimentan los sistemas, es decir, cada sector en la escala inferior, producción, venta y asistencia, solicitan información o inquietudes, elevan inquietudes al administrador y el administrador se encarga de transmitirlo al gerente. Como ustedes verán, otro ejemplo para que ustedes lo puedan aplicar en forma más rápido y más familiar, vemos aquí la estructura del organigrama que presentaba la gestión anterior del municipio, en la cual en la cabeza o la cúspide del cuadro se halla el intendente, el representante del municipio o elegido municipal. Luego, por debajo de él tenemos distintas secretarías. Tenemos la Secretaría General, Secretaría de Economía, Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, Secretaría de Cultura y Desarrollo Social, Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Obras y Ordenamiento Territorial. Y por debajo de cada secretaría se hallan distintas dependencias, las cuales son asistidas por sus superiores y cada superior informa de esta forma al intendente. Continuamos con lo que es el tramo de control. El tramo de control indica la cantidad de empleados que un gerente puede tener de manera eficiente y eficaz. Tenemos el tramo de control estrecho y el tramo de control amplio. En el tramo de control estrecho reducido, existen pocos empleados que dependen de un superior. Esto implicará un crecimiento de toda la organización hacia arriba. Como verán, tiene una forma de cono bastante alargada. Es un triángulo bastante estrecho. Cuando hablamos de tramo de control ancho, implicará un crecimiento de la organización hacia los costados, es decir, la pirámide se ensancha. Centralización y descentralización. Centralizar ocurre cuando la toma de decisiones se encuentra centralizada en los niveles más altos de la organización. Y la descentralización cuando las decisiones son tomadas por los empleados que ocupan posiciones inferiores. En la figura notamos dos situaciones. En la centralización se encuentran dos personas que están trabajando en forma conjunta con una tercera que se sitúa en el medio de ellas, y ustedes notarán que tiene signos de interrogación. Quiere decir que la persona que está sentada en el medio de ambas, él es el que canaliza y toma las decisiones dentro de la organización o ambiente de trabajo. Caso contrario, vemos en la descentralización una persona que está trabajando en forma solitaria en su escritorio. Al no tener signos de interrogación, quiere decir que está facultado para tomar decisiones y realizar tareas por sí mismo, sin contar con un superior que lo esté supervisando en forma inmediata, como verán en la figura anterior. Formalización
tiene realizada la descripción explícita de los puestos de trabajo. Hay un manual de procedimientos establecidos para los distintos puestos de trabajo, conjunto de normas y reglas a seguir. Por ejemplo, el manual de misiones y funciones. Ustedes conocen la Carta Orgánica Municipal, donde se determinan las distintas actividades que realizan los directores, jefe de departamento, personal administrativo, etc. Función de organización y estructura organizacional. Se relaciona con disponer y estructurar el trabajo para lograr los objetivos de la organización. Tenemos los gerentes o administradores, son los que tienen la tarea de diseñar esa estructura. Es decir, que es la disposición de los puestos de trabajo en una organización. ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se arma? Para desarrollarla se tiene en cuenta tanto los usuarios internos como externos. Conocer el ámbito donde se va a desarrollar y tener en claro las actividades que se piensan realizar. Para ello es fundamental el Departamento de Recursos Humanos. Como ustedes conocen, esa área se encarga de administrar las distintas facultades que tienen el personal de acuerdo a los requerimientos de la organización. Diseño organizacional, estructura mecánica y orgánica. La estructura mecánica significa que todas las personas que trabajan en la organización, salvo las de la misma área, no conocen el resto de los empleados. Al menos no por su apellido o nombre u otras características personales, sino que son conocidas por el puesto o cargo que ocupan dentro de la organización. La estructura orgánica posee una estructura altamente adaptativa y permite que se den cambios con tanta rapidez como sea necesario. Existe una división del trabajo y los trabajos se encuentran estandarizados. Bueno, continuamos. Función de organización y estructura organizacional. Tenemos una organización mecánica, por un lado, y la organización orgánica por el otro. Vemos los ejemplos. En la mecánica, la autoridad se encuentra centralizada, posee un alto grado de especialización, una importante cantidad de normas, procedimientos y son impuestos, el tramo de control es reducido, la cadena de mando es clara, las tareas son especializadas y rutinarias, los equipos y fuerzas de tarea prácticamente no existen, y la coordinación de las distintas unidades administrativas es formal e impersonal. En cuanto a una organización orgánica, la autoridad está descentralizada y dispersa, hay un bajo grado de especialización, una poca cantidad de normas y procedimientos, y los mismos se consensuan, el tramo de control es amplio, hay un libre flujo de información, las tareas son compartidas e innovadoras, son muchos los equipos y las fuerzas de tarea, y la coordinación se ejerce en forma informal y personal. Bueno, continuamos. Función de organización y estructura organizacional, criterios tradicionales para estructurar organizaciones. Tenemos el enfoque funcional, el enfoque divisional y el enfoque matricial. El enfoque funcional, departamentalización por funciones o agrupación funcional, se define como la agrupación de las actividades basadas en el uso de habilidades, conocimientos y recursos semejantes. Por ejemplo, si tomamos como referencia la municipalidad, podemos encontrar la intendencia, direcciones generales, secretarías, subsecretarías. Si recuerdan la imagen del organigrama anterior, está perfectamente delimitada las actividades de acuerdo a sus funciones. Enfoque divisional corresponde cuando los departamentos se agrupan en divisiones, con base en los resultados organizacionales. Es muy adecuado cuando las organizaciones quieren llegar a distintos puntos del país con sus productos o servicios. Por ejemplo, dentro de un área comercial encontramos el departamento de atención al público, cobro de productos vendidos y el despacho de la mercadería.
Con respecto al enfoque matricial, este enfoque también denominado agrupamiento multienfocado, combina la estructura funcional con la estructura divisional. Trabaja en conjunto con otras áreas que les brindan de soporte, asistencia técnica, para desarrollar un producto o servicio. Tal es el caso de los departamentos de recursos humanos que captan las cualidades del personal, el departamento de producción, donde se realiza el producto, el departamento de ventas, donde brinda servicio de atención al cliente. Nuevos lineamientos de la estructura organizacional. Estos enfoques son altamente posibles de llevarse a cabo y sostenerse para organizaciones que operan en contextos cambiantes y globales. También aquellas organizaciones que deciden comenzar por nuevas estructuras, descentralizar la toma de decisiones y profesionalizar a sus empleados. Tenemos como, por ejemplo, enfoques de equipos, enfoques de redes, organizaciones virtuales. Enfoque de equipo, el objetivo es proveer a los procesos de trabajo de la flexibilidad y velocidad necesaria para que los productos sean elaborados en tiempo y forma bajo un alto grado de competitividad en los mercados. A modo de ejemplo, las consecuencias del relevamiento de los comercios en la ciudad y la evidente necesidad de informatizar ciertos servicios básicos y esenciales que generan demoras en su realización. Utilizar las páginas web de ciertos organismos estatales. Ustedes conocen que tenemos un servicio de adherencia al cliente en el cual entra en la página de la municipalidad como de otros organismos de la luz, servicio de SECHEP y de servicio de agua, que ustedes pueden hacer gestiones comerciales, atención al cliente. Pueden crearse su usuario con los datos que tienen consignados en la boleta imprimirse las boletas que desean abonar, por ejemplo. Enfoque de redes. Network Structure. Estructura de red. Es una modalidad muy reciente de organización que se apoya en el desarrollo tecnológico. Intranet, por ejemplo, para conectar como una tela de araña a todas las unidades organizativas que se encuentran desplegadas alrededor del núcleo, con apoyo en una unidad central. Por ejemplo, las empresas automotrices tienen representantes en diferentes países que se encarguen del ensamble del producto final. ¿Qué es la organización virtual? En un mundo donde el crecimiento del sector de las comunicaciones es cada vez mayor y el desarrollo tecnológico permite la comunicación instantánea prácticamente con cualquier persona que se encuentra en cualquier parte del mundo. Surgen organizaciones destinadas a atender estas necesidades y también son demandas de los nuevos usuarios con características particulares. Hoy hablamos de los bancos virtuales, del dinero virtual, las compras virtuales, etc. Bueno, tratados todos estos temas, vamos a pasar a la unidad 2 la semana que viene, así que espero haber sido más llevadera la clase. Sé que estos temas están siendo procesados por ustedes, pero bueno, de a poco vamos a ir acomodándonos a estos nuevos sistemas de educación. Muchas gracias.